Bueno, no sé si están, no contestan. A ver, si están, por si acaso, el caso que estamos resolviendo, jóvenes. Vamos a leer un poco. Se trata entonces de lo siguiente. Gobierno Municipal Piedra Plana. Estudio de un proyecto de dominio público programado en el POA para construcción de una obra financiado con recursos corrientes se determinó no viable. O sea, ese proyecto, el estudio, al final dice no es viable la construcción de esta obra. ¿Ya? Pero, sin embargo, se hacen todos los ingresos, todos los gastos para el estudio como tal. Por lo tanto, nos estamos refiriendo exclusivamente a estudios y proyectos, ¿no? De estudios de prefactibilidad para determinar si el proyecto es viable o no en la construcción. Las transacciones contables. Utilice plan único de cuentas y los clasificadores presupuestarios. Fundamentalmente el clasificador presupuestario de ingresos y el presupuestario de gastos. Ya sabemos, por objeto del gasto. Para la apertura programática, 18, o sea, es inversión, y el proyecto 2. Fuente 41 de financiamiento, financiador organismo 113 y la transferencia, la entidad 99. Registros contables se pide mayores de cuentas patrimoniales y presupuestarios y estados financieros. Todos los estados financieros. Dice en fecha 2 de enero se programa el presupuesto para la ejecución del estudio. Del estudio, eso tiene que quedar claro, no es la construcción. Entonces, para el presupuesto y para la imputación presupuestaria es al estudio, no a la construcción en proceso de bienes de dominio público, sino al estudio. Para el puente vehicular, Palomar, es una preinversión para ver si hay la preinversión o no, financiado con recursos corrientes. La fuente es participación popular, entidad de transferencia del Tesoro General de la Nación, por un importe de 80,000 bolivianos. Eso cuesta el estudio. Entonces, para que se haga el estudio, lógicamente se tienen que seguir con los procedimientos de contratación a través de lo que es la línea de contratación que es el AMPE. En fecha 5 de febrero del 2020, recibe la transferencia de recursos corrientes para financiar el estudio del proyecto. Lógicamente, sabiendo que hay una fuente de ingreso y hay un gasto en el estudio, se prepara el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. El presupuesto de ingresos tiene que estar por grupo, por subgrupo y por la partida. Inclusive el gasto en la apropiación igual, grupo presupuestario, subgrupo y partida. Ese es un comprobante netamente de índole presupuestario. En fecha 5 de febrero recibe la transferencia. Entonces, el presupuesto de ingresos que estaba en el primer momento de registro entra a la segunda y tercera parte. Recibe la transferencia. Por lo tanto, ha habido un devengamiento y ahora se está contabilizando el ingreso percibido, ejecutando el proyecto. Este comprobante será contable y presupuestario. En fecha 15 de febrero se inicia la publicación del DBC. Entonces, contando con los recursos, teniendo el presupuesto, etcétera, la unidad encargada publica el DBC, el documento base de contratación, y lo cuelga en el sistema SICOES, según cronograma de licitación, modalidad AMP. Ya sabemos el comportamiento de la modalidad AMP, es el apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? Tiene sus características. Bien.
Se publica y dice, en fecha 10 de marzo, se suscribe el contrato, se ha adjudicado el estudio a la empresa que ha ganado en la calificación, Constructora Vargas SRL, representada por el señor Paco por bolivianos 80,000. Ese contrato firmado debe ser resguardado. Por lo tanto, lo tendrá asesoría jurídica, pero también lo tendrá la unidad de tesorería. Un contrato que debe ser custodiado. Por lo tanto, se registra en cuentas de orden el contrato. Porque ese contrato va a dar lugar a los pagos posteriores. Según el orden de proceder, la obra se inicia el 30 de marzo, con un plazo de 120 días. Marzo, abril, mayo, junio, julio. 120 días calendarios. En una de las cláusulas del contrato menciona que para la no retención de cumplimiento, no sé, algo más tendría que decir, dice, para la no retención de cumplimiento de contrato, el contratista debe presentar la boleta correspondiente. La empresa no presentó la boleta de garantía. Entonces, es un requisito para cualquier modalidad de contratación de que para la seriedad de propuesta, para el cumplimiento del contrato, se haga una retención. Si la empresa dice, no quiero que me retengan, aquí está mi boleta de garantía, entonces no se hace la retención. La boleta está garantizando de que su propuesta la va a llevar a cabo, como ha sido adjudicada, va a hacer el trabajo. No puede retirarse porque se ejecuta esa boleta. Como no ha presentado la boleta, hay que hacerle una retención, un descuento, ¿no? Del 7%. Está estipulado en la contratación. ¿Ya? Eso es por seriedad de propuesta, ¿no? 7%. Ahí surge ya un asiento contable. Ese asiento contable tiene que ser contable y presupuestario. Contable va a ser cargar a la partida presupuestaria, grupo, subgrupo y partida, y abonar a un pasivo, porque no se está pagando, solamente ya se está imputando eso como parte del estudio. Ya es una retención. Presupuestariamente, al contabilizar la ejecución del servicio, ya se está ejecutando el presupuesto. Como es pasivo, se va a abonar en el presupuesto a una cuenta que se va a llamar seguramente de cuentas por pagar, lo que sabemos, ¿no? Aumento en pasivos, ¿ya? Hay un gasto presupuestario, por lo tanto, tiene que tener como contrapartida un ingreso financiero, que va a ser un pasivo. Aquí está. Bueno, seguimos. Bien, ahí comienza a trabajar y tiene que ser 120 días o menos, pero no más de 120 días. En fecha 30 de julio era el contrato a partir de marzo, de 30 de marzo, abril, mayo, junio. El 30 de julio lo que está haciendo es la consultora presenta la planilla de avance de cierre, o sea, ha concluido, solicitando la cancelación por el importe suscrito del contrato. Entonces, ha terminado y pide
páguenme, por favor, ya cumplí con todo, páguenme el contrato. ¿Qué se va a hacer en ese momento? Se va a contabilizar patrimonialmente el pago, cargando a estudios, balance, al grupo uno activo, y bancos, pagando con bancos. Se puede pagar el 100%, ¿cierto? Y debitar el pasivo, o hacer dos asientos. Pagar la diferencia después de la retención contra banco. Presupuestariamente también se ve afectado con movimiento de efectivo, el gasto con efectivo. Y posteriormente otro asiento que nos pedirán para la devolución de la retención. En fecha 31 de julio, la Secretaría Técnica, previa evaluación y revisión del estudio recibido por la constructora, determina que el proyecto no es viable. Entonces, hay una comisión responsable que recibe el informe técnico y efectúa la revisión. El proyecto dice no es viable y se firma el acta definitiva del estudio. No es viable, se ha cumplido el proyecto, el estudio se lo ha hecho, se ha concluido y como resultado dice no es viable hacer ese camino, esa construcción. En fecha 3 de agosto, la constructora solicita la devolución de la retención. Entonces, en este momento hay que hacer la devolución de la retención. Ya se había contabilizado el estudio contra un pasivo. Entonces, ahora hay que hacer el pasivo contra el banco. Ya no hay otra imputación presupuestaria porque ya se la hizo antes. En fecha 30 de diciembre, al final de la gestión, se remite toda la documentación del estudio de proyecto a sección de contabilidad para su registro y ajustes. ¿Qué ajustes debemos hacer? Afectar resultados y el patrimonio público. Luego revertir ¿cierto? Revertir las cuentas de orden del contrato porque ya se ha cumplido, pero abrir cuentas de orden para registrar en cuentas de orden el costo de este proyecto que se ha hecho en el estudio. Ese es el caso de este ejercicio. Este es el caso. Ya, este es el caso completo. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Los asientos contables presupuestarios. El mayor fundamentalmente de qué? Del costo del proyecto, que está, ¿dónde? En el mayor de el activo, estudios. El mayor de presupuesto, de ingreso y de gastos. ¿Sí? Y luego hacer los estados financieros, todos igual que hicimos en el caso anterior a este. En la clase anterior ya hemos hecho el primer asiento, o por lo menos uno o dos asientos. El primero por el presupuesto y el segundo hicimos ya por el desembolso. Nos faltan los siguientes. Entonces, por favor, trabajen con eso. Yo quisiera pedirle, por favor, si está Fernando, que pueda compartir. Si hay alguna pregunta en cuanto al enunciado, jóvenes, y a la explicación de los pasos que tenemos que dar. Buen día, licenciado. Hola, Fernando. Eh, sí, ¿Está bien claro ¿quiere todo? que comparta el contenido Sí, de... vas a compartir. Pero entonces no hay ninguna, digamos, aclaración que se necesita. Esos son los pasos para compensar. Estamos en ajustes. Ajustes contables, ¿no? Y en este caso contables, porque en el presupuesto no va a haber ningún ajuste. Contablemente son los ajustes. Ya hicimos antes ajustes presupuestarios, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es hacer asientos de ajuste para el patrimonio público y su cierre después, cuentas de orden. Bien, vamos a proceder entonces a resolver el caso. Listo, Fernando, lo puedes compartir. Hemos hecho creo que dos asientos ya.
pero quiero que participen los demás, ¿no? No sé. Después el problema son los exámenes. Y yo no me tomo como venganza el examen, no, sino ahí se complican ustedes, ¿no? Bien, vamos. Ah, ahí está el enunciado, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, el enunciado. Ah, lo has arreglado. Sí, sí, sí. Ah, estudio, ¿no? Perfecto, esa era la parte fundamental. Bien, hemos llegado hasta la 102, creo, con el ingreso recibido. Am, sí, el primero, el segundo, hemos hecho hasta la sexta transacción, hasta la fecha 30 de julio. Ya. ¿Está? La consultora presenta la planilla de avance y solicita el pago. Perfecto. ¿Ese hemos hecho? Sí, aquí está, El 6. en el pago. Estudios, muy bien. Estudios contra banco, seguramente. Y luego contra incremento pasivo. ¿Por qué incremento de pasivos? No. Ah, ah, no, en aquí era decremento en caja y banco, solo creo que ese día nos hemos. Estamos haciendo ahí el asiento presupuestario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, Creo que el comprobante hemos, presupuestario no lo logramos hacer ese día. Esto lo copié, seguramente se copió claro, del anterior. vamos a hacer ahora ese asiento. Veamos el comprobante, la parte contable. Ahí, ¿ya? Fíjate. A ver, jóvenes, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos, ¿ya? Perdón. Ya ver. Ahí, en ese comprobante, ¿ya? A ver, Fernando, en ese comprobante nos dicen, presenta su planilla y pide su pago. Bueno, le vamos a pagar. Ahí está el asiento. Cargamos al activo, como decir activos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y con qué le estamos pagando? Con banco. Estamos capitalizando ese estudio. Bien, escúchenme ahí un ratito. Si leen ustedes la ley sobre, ¿cómo se llama? Em, caramba, si leen el, ¿qué número era? ¿23? No, no, la 20. Pucha, se me ha pasado. El documento de contabilidad gubernamental, la norma básica del sistema de contabilidad, ¿no es cierto? Hemos visto, ahí está muy claramente especificado el tratamiento contable de la cuenta estudios proyectos. Hay que capitalizar el estudio, ¿no es cierto? Porque si este estudio es, digamos, viable, el costo de la obra puede incluir estos costos que se han invertido también. ¿Me entienden? Van a ser parte del costo de la obra. Ahorita es un costo del estudio, pero si es factible, este costo puede ser también incrementado en el costo de la construcción. ¿Ya? Eso está muy claro en la norma básica de la contabilidad gubernamental, cuando nos habla del tratamiento contable de algunas cuentas específicas, como fondos en avance, como construcción de bienes de dominio público, privado, estudios, proyectos, etcétera. ¿Ya? Vean eso, ¿no? Y también en la nomenclatura de cuentas, en el plan único, sabemos que esta cuenta va a ser la que agrupe los desembolsos para estos estudios. ¿Ya? Ahí estamos utilizando estudios contra banco. Entonces, hay movimiento de dinero. Y la parte presupuestaria
¿Qué tendría que mostrarnos? Tendría que mostrarnos que este activo se convierte en una ejecución presupuestaria de gasto. Al ser un gasto presupuestario, por el concepto que tenemos nosotros de igualdad, tiene que tener un ingreso financiero. ¿Y qué sería el ingreso financiero? Como ha habido movimiento de bancos, ¿sí? Una disminución en bancos, ¿qué produce? ¿Ingreso o produce aplicación? Disminución en bancos, disminución en activo. La disminución en un activo, ¿es gasto o es ingreso financiero? ¿Ah? Sería Gasto un ingreso licenciado. financiero. Perdón, a ver, uno solo. Señorita, ya. Pucha. Gasto licenciado. Ingreso. Disminución en activos es ingreso. Aumento en activos, aplicación. Eso ya hemos visto tanto. Entre el asiento presupuestario va a ser el presupuesto de gastos contra aumento o disminución. Disminución en caja y bancos. ¿Sí? Ese asiento hazlo. Cargar el presupuesto de gastos. ¿Ya? Tienes la partida presupuestaria que hemos utilizado. ¿Cierto? Bien, muy bien. Ese es el presupuesto. Hasta la partida podemos utilizar en auxiliar. ¿Cuánto es la partida? Bien. Licenciado, ¿no se me puede indicar la codificación de disminución de caja y banco? Ya, espera un ratito. Ahora, fíjense ahí. Este presupuesto que estamos ejecutando, ponle el importe, por favor. ¿Cuánto es? 74.400 en partida auxiliar, 74.400. Entonces, esa es una ejecución presupuestaria de gasto, ¿sí? En el concepto que manejamos, concepto ampliado, un gasto presupuestario tiene como contrapartida un ingreso presupuestario. ¿Cuál sería el ingreso presupuestario? Sería disminución en caja y bancos. ¿Por qué? Porque está disminuyendo caja. Al disminuir caja, es un abono. Disminuye. Entonces, una disminución en el activo es origen, ingreso financiero. Al haber, pones los 74.400. ¿Qué cuenta hemos utilizado? Hemos utilizado la cuenta 335.110, creo que es. Ahí, muy bien, ese clasificador. Es el clasificador económico, ¿no? Sí, licenciado. 35.510 debe ser. O 35.110. 30. 35.110, licenciado. Ahí está. Gracias. 35.50, 35.110.
puedes utilizar desde el grupo si quieres, ¿no? 30, ahí está. 35. Disminución y cobro de otros activos financieros. El subgrupo 35, 35, 100 y 35, 110. He explicado, les he dicho, ¿cómo es sistémico informático? La suma de las partidas hacen el subgrupo, etcétera, ¿no? Podemos utilizar todas o simplemente la partida, porque ya se va a acomodar a las sumas en el sistema. Disminución de caja y banco. Entonces, ahí estamos viendo el concepto ampliado. Un gasto presupuestario tiene que tener un ingreso financiero y eso se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay movimiento de efectivo. En el pasivo, cuando hemos contado en el pasivo, no hemos utilizado caja y bancos, hemos utilizado aumentos y disminuciones en cuentas por pagar, ¿no? En un asiento anterior. Muy bien. Ese es el sentido entonces del análisis de consistencia para que haya una igualdad. Ese presupuesto ahora está ejecutado por partida doble. Hubiéramos hecho simplemente una ejecución presupuestaria en el debe, activo real se está ejecutando, pero por el análisis de consistencia para que haya la igualdad, utilizamos concepto ampliado, gasto contra ingreso, ingreso presupuestario contra un gasto, ¿sí? Bien, ese sería entonces la glosa por el pago según planilla, para el pago de contratista según planilla de avance, ¿no? Bien, aún no hemos entrado en ajustes. Esto es la contabilidad normal, digamos. Se está pagando. El enunciado siguiente, ¿qué nos dice? La Secretaría Técnica, previa evaluación y revisión del estudio recibido por la constructora, determina que el proyecto no es viable y se firme el acta definitiva del estudio. Perfecto, ahí no hay asiento contable. No hay asiento contable. El siguiente enunciado, fecha 3 de agosto, la constructora solicita la devolución de la retención. Ahora sí, efectuamos la devolución de la retención. Con ajuste presupuestario. Y ahí tenemos que darnos cuenta lo que vamos a hacer, ¿no? Muy bien. ¿Esa cuenta se mantiene? No, no se mantiene, ¿no? Es el pasivo. El pasivo el que se va a mantener. Es, con todo su detallito ahí, ¿no? 5.600, 7 por 8, 56. Exacto. Ya está, licenciado. Constructora, ¿dónde está? Contra banco. Sí, licenciado. Pero 9.600 es la retención. Sí. No, era 5.600, perdón. 5.600, ¿eh? Ya Muy está. bien. Ahora, ahí
ahí nos damos cuenta de lo siguiente, jóvenes. Ahí estamos viendo de que el comprobante anterior, donde se ha cargado al estudio y se ha abonado un pasivo, en la parte presupuestaria evidentemente se ha ejecutado un gasto, pero con abono a una cuenta de incremento en cuentas por pagar. A ver, fíjate arriba, los 5.600, ahí, ¿no? Presupuestariamente hemos puesto incremento de otros pasivos y aportes de capital, creo que era. Incremento de cuentas por pagar a corto plazo, 5.600. Entonces, fíjense, ahí hemos hecho incremento de pasivos porque no había movimiento de efectivo. Si se hubiera pagado con caja de bancos, con bancos, esto hubiera sido entonces disminución de caja y bancos, ¿no es cierto? Pero aquí hemos hecho incremento de otros pasivos y aportes de capital. Ahora bien, esto se está pagando. Por lo tanto, presupuestariamente vamos a hacer el ajuste de este incremento de otros pasivos y aportes de capital, vamos a debitar y vamos a abonar el movimiento de caja y bancos, disminución en caja y bancos, ¿ya? Entonces, a la parte presupuestaria copia este incremento de otros pasivos. Muy bien. Y abonamos disminución de caja y bancos, ¿no? Sí, La cuenta completa. ya está listo. Aquí se mantiene, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora estamos mostrando de que el presupuesto se ha ejecutado también en efectivo, ¿no? 5.600, 5.600. Perfecto. Eso es la glosa por el pago de la retención o la cuenta que era incremento de contratistas, ¿no? A pagar. Listo. Con eso se habría terminado los pagos. Ya nada que ver con el contratista. Ahora vamos a la parte de la entidad. El enunciado siguiente. En fecha 30 de diciembre se remite la documentación del estudio de proyectos a sección de contabilidad para su registro y ajustes correspondientes. Ahora, muy bien, ¿qué ajustes debemos hacer? El primer ajuste que vamos a hacer va a estar relacionado con la afectación patrimonial. El asiento contable, patrimonio público, vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer aparecer el patrimonio público contra el estudio. Es decir, una cuenta patrimonial con una cuenta, contra una cuenta de activo. Netamente contable. Es un ajuste contable, no presupuestario. ¿Cargo patrimonio público no licenciado o cargo Sí, los resultados? sí. La Patrimonio cuenta. público. ¿Qué cuenta tenemos? Patrimonio público, la 3, ¿no? La 3, patrimonio público, la cuenta patrimonial. ¿Ya? Contra, ¿Qué es la cuenta patrimonial entonces? Por el costo de la obra, 80.000, ¿no? sí, sí, licenciado. ¿Para qué era ese patrimonio público? En la construcción de un puente, ¿no? Sí, Como cuenta auxiliar podríamos poner la obra. Eh, puente, va, puente vehicular. No sé cuál es el nombre, ¿ya? Palomar. Ya, Palomar. Por auxiliar, 80.000. 80.000.
Y el abono a la cuenta, puedes copiar la cuenta del activo. Cerramos el estudio. Ha sido declarado no viable, cerramos el estudio. Eso. Si mayorizamos, vale 80.000. Tengo que de 4.400. Ya está listo. Patrimonio público, ya, perfecto. Entonces podemos utilizar una glosita ahí para registro del ajuste de la construcción, no, del estudio, declarado no viable o inviable. Señores, ¿ya? Bien. Y hacemos el siguiente asiento. Lo elimino la parte presupuestaria entonces. Sí, ya no hay presupuesto, solamente es contable. Y el siguiente asiento, o sea, no hay por qué, ¿no es cierto? No se está ejecutando presupuestariamente nada, solamente estamos ajustando contablemente. Y el siguiente asiento de ajuste contable va a ser el resultado del ejercicio contra el patrimonio público. La cuenta era resultados del ejercicio. El resultado del ejercicio creo que tenemos, ¿no? Como hemos hecho antes. Resultados, la 3 también es. Son resultados afectados por estudios o por construcciones. Ok, resultados afectados a construcciones de bienes de dominio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Se trata del manejo, ¿no? De toda esta nomenclatura de cuentas, lastimosamente es así. Ya, eh, cargo, ¿no? Debe, bien. Y abonamos, copiar arribita la cuenta patrimonial que tienes, patrimonio público. A la ver, ¿no? Entonces, se ha cerrado el patrimonio público, se ha cerrado el proyecto, ¿y dónde ha afectado? A pérdida, a resultados del ejercicio. Nada más, ¿no? Porque si vemos en mayores, se va a cerrar todo. Patrimonio público también se ha cerrado. Estaba en el debe, con esta vez se cierra. La obra, el estudio también se ha cerrado y solamente ha quedado que ese estudio es una pérdida. Ahora, esto cerramos así, perfecto. Con eso terminaríamos. Pero en la glosa ponle, ¿no? La glosita. Ajuste del patrimonio del estudio declarado no viable. Y es con fondos corrientes, ¿no? No ha habido donación, no ha habido nada, con fondos corrientes. Y podemos hacer un asiento de ajuste de cuentas de orden. ¿Está bien, licenciado? Mm, Creo que no. ¿Ya?
Esa no es la licenciado. Contingencias por garantía, valencia y préstamo. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en las cuentas de orden? Miren, necesariamente todas las construcciones demandan recursos. Si se termina la construcción de dominio público, se entrega a la comunidad, pero igual se contabiliza en cuentas de orden los desembolsos o la inversión que ha hecho el gobierno municipal. Si es de construcción de bienes de dominio privado, se va a convertir en activo fijo, ¿no es cierto? Entonces, las construcciones, los estudios que se han hecho deben estar en las cuentas de orden para mostrar los desembolsos que ha hecho el gobierno municipal, porque esos recursos utilizados están sujetos a auditoría. Tiene que tener toda la documentación, tiene que estar contabilizado, etcétera. No en patrimonio, no en cuentas de activos, pero sí en cuentas de orden. En su primer asiento, escucha, el asiento de orden va a ser, podemos hacer uno solo por los dos conceptos que te voy a mencionar. Uno, por la reversión del contrato. El contrato ya se ha concluido, etcétera, ya no es necesario que esté en la contabilidad. Si no, tendríamos que inflar todos los contratos. No, vamos a revertir el contrato, uno. Y el segundo asiento, o en el mismo asiento, el segundo concepto sería por el control del estudio. ¿Ya? Si quieres, hacemos dos. A ver, ese, contingencias es. Sí, eso le pusimos en el anterior Ah, que ya, perfecto. 81. Ese va a ser ahora 82, ¿no? La reversión va a ser 82 contra 81. Perfecto. La glosa por estudio concluido, no viable y reversión del contrato del estudio de la obra, ¿no? Listo. Con esto ya el contrato puede pasar directamente a asesoría jurídica, está en contabilidad archivado en el comprobante respectivo, ya no está en el balance. Se revierte. ¿Sí? Sí, El licenciado. segundo asiento de orden va a ser ahora por la obra. Cuentas de orden para decir dónde, en qué se ha gastado esos recursos. Es igual, 81. Puede ser obras concluidas, estudios concluidos. Hay que buscar la 81. ¿Cuál cuenta podemos apropiar? Según el plan único. 80. Ahí está, 80. Cuentas de orden de deudores. Títulos y valores. ¿Alguna cuenta que hubiera ahí? 81, 9. En 9 con otras cuentas de orden. Podría ser otras cuentas de orden deudoras, ¿no? 81.9. Sí, sí, licenciado. Y ahí crearle una subcuentita de estudios, ¿no? Estudio de y proyectos de construcción, puente vehicular, una cosa así. Y en el 82 lo propio. Buscamos su cuenta y eso está ya en el balance. ¿Cómo? Concluido. Entonces, en el balance que se emita va a estar esas cuentas, una auditoría va a revisar esas cuentas de orden y por medio de eso va a revisar los comprobantes, cómo se ha contratado, cómo se ha adjudicado, cuánto se ha pagado, se ha cumplido, ha habido la boleta, etcétera. La auditoría ya verificará
todo aquello que está contabilizado. ¿Qué pasaría si no contabilizamos en estas cuentas de orden? Es muy posible que el auditor no se dé cuenta de esto. En el presupuesto puede darse cuenta al hacer la auditoría del presupuesto. Puedes revisar esta partida a qué corresponde, dónde están sus registros, sus mayores, su documentación, etc. Pero mejor está en el balance. En una auditoría puede, a través del estudio de planificación de la auditoría y también en función de lo que son los niveles de que se gasten, se puede hacer la revisión de toda la documentación. Las cuentas de orden son importantes para eso, ¿no? Mostrar la inversión que ha hecho la alcaldía. Bien, con eso hemos terminado la parte contable. Se supone que tenemos mayores contables, mayores presupuestarios que nos van a permitir hacer los estados financieros. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes, en la parte contable y presupuestaria? Bien, miren, nos faltan, creo que en la parte de ajustes contables, como les dije antes, unas tres cosas más que nos falten, ¿no? Como actualizaciones que le demandan necesariamente. Sabemos hacer actualizaciones, simplemente su aplicación de cuentas y su afectación, ¿no? Am, Vamos a hacer actualizaciones patrimoniales, actualizaciones de activos fijos, vamos a hacer previsiones para indemnizaciones, vamos a hacer algún otro ajuste más y con eso ya prácticamente estamos terminando. Todo eso nos va a demandar un examen completo bajo esta modalidad que estamos haciendo. Para este ejercicio te pido por favor eh, que lo puedas mayorizar y el día jueves no vamos a entrar todavía a las defensas, a las presentaciones, sino el jueves terminamos este caso con los estados financieros, balance, estado de ingresos y gastos corrientes, CAIF, ejecución presupuestaria de ingresos, gastos, flujo de efectivo. Terminamos eso y el siguiente martes con ustedes entraríamos algún ajuste más, pero jueves ya las defensas. Entonces yo en estos días, mañana o el jueves, les hago conocer qué grupos comienzan a defender. No vamos a ir en orden cronológico, cualquiera debe estar ya preparado con su proyecto como grupo para las defensas. Bien, jóvenes, espero que todos tengan este trabajo. Entonces, ordenalo un poquito, manténlo hasta que hagamos estados financieros, por favor. También, licenciado. Nos vemos el día jueves. ¿Ya? También. Bien, los dejo, jóvenes. Hasta luego, entonces.